Wednesday el psíquico más fuerte. 186 Wednesday y Enid habían logrado matar a 2 Morrax normales. Quedaban 2 normales y el demonio bajito y flacucho. Un demonio con inteligencia y una inminente evolución. Interesante, pensó Wednesday mientras esquivaba una poderosa patada de un Morrax para luego golpear los talones de su enemigo con su guadaña. Fue el tercer golpe que asestó en esa parte del cuerpo, y finalmente logró perforar la piel, provocando un gruñido de dolor del demonio y haciéndolo tropezar. Enid apareció como un rayo, aprovechando la oportunidad que había creado Wednesday. Con sus manos, agarró el talón herido del demonio y lo levantó completamente del suelo. Aunque las manos de Enid no eran grandes ni musculosas, poseían una fuerza física inmensa que desafiaría la lógica para un normal. Después de levantarlo, Enid estrelló al demonio contra el suelo. El impacto resonó en el aire mientras el Morrax gruñía y su cuerpo chocaba violentamente contra el suelo de piedra del laberinto. Pero no terminó allí. Enid lo levantó una vez más y lo estrelló contra el suelo nuevamente. Repitió el proceso, cada vez con mayor intensidad. Wednesday había retrocedido para evitar los escombros. Enid se detuvo cuando vio que el otro demonio se acercaba a ella. Sin dudarlo, se lanzó con fuerza, agarró al Morrax por el talón otra vez y, con un giro explosivo de su cuerpo, lo arrojó. Morrax contra Morrax, chocaron con un crujido enfermizo de huesos y carne. Su fuerza ha aumentado, pensó Wednesday, aunque no del todo sorprendida. Lo que realmente la sorprendió, aunque su expresión no lo reflejara, fue la brutalidad que Enid había demostrado esa noche. Sus sospechas prácticamente se confirmaron, y fue algo que no le pareció nada divertido. Los 2 Morrax se levantaron. El que Enid y Wednesday habían golpeado varias veces estaba en un estado lamentable, pero aún no estaba muerto, aunque su muerte era inminente. Aún así, cargó contra ellos de nuevo, como si no le importara morir. Su instinto de supervivencia es terrible, aunque eso los hace más brutales, pensó Wednesday mientras se lanzaba hacia ambos Morrax, con su oscura guadaña en la mano. Trabajando juntos, Wednesday y Enid no tardaron mucho en matar a los 2 Morrax. El pequeño demonio menor siguió observando, como si no le importara la muerte de sus subordinados, o lo que fueran para él. Acaba de ver morir a 2 de los suyos, comentó Enid, agitando la mano en el aire para quitarse la sangre negra de los 2 demonios. Esa es la desventaja de pelear con los puños. Sin embargo, Enid no mostró ninguna expresión de disgusto, solo indiferencia, lo que llamó la atención de Wednesday. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto. Son demonios. Se espera que carezcan de cualquier sentido de camaradería, dijo Wednesday con frialdad, mirando al pequeño y feo demonio, que comenzó a sonreír. Su sonrisa se extendió por la mayor parte de su rostro, revelando sus afilados y diminutos dientes, que parecían ser muchos. Su inteligencia no es gran cosa, pensó Wednesday, un poco decepcionada. Había esperado un mayor intelecto de este demonio casi evolucionado. Demonios. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Enid, sorprendida por esta revelación. Luke me lo dijo. Si no lo sabías, tenemos un vínculo telepático, respondió Wednesday con indiferencia. Enid hizo una mueca apenas visible cuando escuchó la respuesta de Wednesday. Ah, cierto. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó, ligeramente indignada. Habían estado peleando durante varios minutos, y hubiera sido bueno saber que se enfrentaban a malditos demonios. ¿De verdad era necesario que te lo dijera? Quiero decir, no es como si saberlo cambiara algo, respondió Wednesday, lo que hizo que Enid frunciera ligeramente el ceño. Había pasado un tiempo desde que había escuchado las mordaces respuestas de Wednesday. Tuvieron que dejar de hablar, ya que el pequeño Morrax comenzó a moverse. Su velocidad era increíble, mucho más rápido que los otros 2. Llegó a Wednesday en un instante y la golpeó en el estómago con su pequeña pero musculosa pierna. Con reflejos agudizados, Wednesday conjuró en el último segundo un escudo oscuro para bloquear el golpe. La barrera absorbió el impacto, pero el poder del Morrax la empujó hacia atrás con tanta violencia que no pudo evitar ser desplazada varios metros. El miércoles plantó sus pies en el suelo de piedra, deteniéndose gradualmente a unos 15 metros de distancia. Su velocidad es muy superior a las demás, pero su fuerza física es la misma, pensó Miércoles, analizando rápidamente la fuerza del pequeño demonio. Enid no se quedó quieta. Movió la pierna, apuntando a la cabeza del demonio. Este saltó verticalmente, esquivando la patada, pero eso no era todo lo que Enid tenía en mente. Ahora, le lanzó un gancho de derecha. No puedes esquivar esto ahora.
pensó Enid, ya viendo su puñetazo destrozando la fea cara del demonio mientras estaba en el aire y no tenía forma de evitarlo, o eso pensó. En un movimiento increíblemente rápido, Morag giró su torso en el aire, realizando una especie de voltereta mientras seguía saltando. Se deslizó hacia un lado con una gracia antinatural, lo que permitió que el puñetazo de Enid pasara de largo. ¿Cómo? Pensó Enid, sorprendida. El Morag aterrizó en el suelo y estaba a punto de atacar a Enid cuando rápidamente retrocedió. En su lugar, 3 lanzas oscuras impactaron contra el suelo y lo destrozaron. Su agilidad y sus reflejos también son muy superiores a los de los otros demonios, pensó Miércoles, con su pálida mano ligeramente extendida hacia el Morag. Los Morrags anteriores eran rápidos, sí, pero su velocidad era brusca y descontrolada, impulsada únicamente por su inmensa fuerza física. Sus movimientos eran torpes y predecibles. Sin embargo, este Morag era completamente diferente. Aunque poseía la misma fuerza física, su velocidad no era producto de una fuerza abrumadora, sino que era el resultado de una perfecta sincronización entre sus músculos y sus reflejos. Su agilidad era fluida. Si eso es todo, le doy unos 15 minutos de vida, pensó Miércoles mientras su guadaña oscura se hacía más grande, especialmente la hoja, que se extendía más. Transfórmate, Enid, dijo el Miércoles mientras se hundía en su propia sombra y aparecía detrás del Morag, iniciando un combate cuerpo a cuerpo. Enid asintió y comenzó su transformación completa. Si eran demonios y este era un poco más inteligente, necesitaban erradicarlo lo antes posible. Wednesday no se anda con rodeos y trata de acabar con él lo más rápido y eficientemente posible, incluso si tiene que recurrir a la ayuda de Enid, la exnovia de Luke. Con Enid en su forma completa de hombre lobo y Wednesday siendo precisamente mortal, incluso el rápido Morag comenzó a encontrarse en desventaja y a acumular heridas. Solo hirió levemente a Enid, quien, con su regeneración de hombre lobo, sanó rápidamente. En cuanto a Wednesday, el Morag no pudo asestarle un solo golpe, ya que era demasiado escurridiza en la oscuridad del lugar. El Morag, que antes parecía tranquilo e incluso disfrutaba de las peleas de los demás con sonidos guturales de satisfacción, ahora estaba cada vez más enojado. Ya no sonreía y sus sonidos guturales ahora estaban llenos de rabia. A los 10 minutos de lucha, se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, a diferencia de los otros demonios. Necesitaba huir, pero no podía hacerlo, no cuando 2 deliciosas almas estaban frente a él. 2 almas poderosas con un aroma irresistible. Con una nueva idea en mente, el Morag comenzó a dar vueltas alrededor de Enid y Wednesday. Su velocidad era tan rápida que parecía que había muchos clones de él. Wednesday y Enid comenzaron a retirarse con cautela. Debían tener cuidado por si intentaba un último movimiento desesperado. Sus espaldas se tocaban, o más precisamente, la cabeza de Miércoles estaba contra la cintura de Enid, ya que en su forma de hombre lobo, Enid era muy alta. De repente, los ojos de Wednesday se pusieron blancos. Estaba teniendo una visión repentina. Sin embargo, no perdió el conocimiento. Permaneció allí con los ojos blancos, pero todavía de pie. Había entrenado lo suficiente para no perder el conocimiento durante unos segundos y de repente tenía una visión. El Miércoles vimos muchas imágenes en pocos segundos. Primero, un cartel que decía Sunnyvale. Luego, un bosque visto desde arriba. El bosque no estaba en las mejores condiciones. Parecía que allí se había librado una feroz batalla. Luego, hizo zoom en el bosque hasta llegar a una zona específica. En lo que parecía ser un cráter creado por la batalla, había un cuerpo tendido allí. Ella reconoció el cuerpo inmediatamente. Enid, pensó Wednesday, reconociendo el característico pelo rubio con mechas rosadas y sus rasgos. La única diferencia era que su expresión habitualmente alegre y vivaz ahora estaba pálida, con ojos sin vida. Después de ver el cuerpo sin vida de Enid, Miércoles regresó a la realidad, incapaz de ver nada más. Sus ojos dejaron de estar blancos y se dio cuenta de que el Morag seguía haciendo lo mismo, pero esta vez chillaba, un sonido muy irritante, pero al que Miércoles no le prestó atención. ¿Morirá Enid en el futuro? ¿En Sunnyvale? Pensó Wednesday, desconcertada, algo que no le sucedía a menudo. El Miércoles dejó de pensar en esa visión repentina y en el presagio de la muerte de Enid. 2 Morrags más llegaron al campo de batalla. Parece que los llamó con ese horrible chillido, comentó Enid, hablando en su forma completa de hombre lobo. El Miércoles asintió levemente. Cuando llegaron los 2 Morag, el pequeño Morag dejó de girar, se alejó un poco de ellos y los miró fijamente. De repente, un sonido indescriptible llegó a oídos de Wednesday y Enid, y uno de los Morrags recién llegados se lanzó al ataque.
El otro se quedó al lado del pequeño Morrak, que parecía tener la habilidad de liderarlos. Mientras Miércoles y Enid luchaban contra el atacante Morrak, notaron algo con el rabillo del ojo que los sobresaltó y definitivamente no era una buena señal. El pequeño Morrak comenzó a devorar al otro Morrak con gran ferocidad y velocidad, una escena nada agradable de presenciar. «Tenemos que detener lo que sea que esté intentando hacer», exclamó Enid. Miércoles asintió y ambos comenzaron a pelear con más intensidad. En poco tiempo lograron enviar al Morrak atacante lejos de ellos. Fijaron sus ojos en el pequeño Morrak, pero ya era demasiado tarde. Había devorado por completo al otro demonio, y ahora su pequeño cuerpo temblaba y comenzaba a cambiar de color. Su piel comenzó a adquirir un tono rojizo y sus músculos se volvieron más robustos. Se volvió del mismo color rojizo que el Morrak que luchó contra Luke, pensó Miércoles, aliviado al ver que el demonio no había evolucionado consumiendo a su compañero sino que simplemente había entrado en una especie de modo berserker. Luke le había advertido que tuviera cuidado si un Morrak tenía la piel rojiza, ya que eran más feroces y fuertes, pero Edgar había dicho que eso no significaba que hubieran evolucionado. Groar. El pequeño Morrak rojizo chilló con mucha más potencia que sus compañeros. Una onda de sonido comenzó a propagarse desde su posición en dirección a Wednesday y Enid. Wednesday logró crear una cúpula de oscuridad que la envolvió por completo, protegiéndola del ataque sónico. Enid no tuvo tanta suerte. Era imposible escapar de un ataque sónico que viajaba mucho más rápido que su velocidad de carrera. La ola la golpeó, causándole un dolor inmenso en la cabeza, y sintió que la sangre empezaba a brotar de sus orejas de lobo. El ataque fue mucho más doloroso para ella debido a su sentido del oído agudizado como hombre lobo, mucho más desarrollado que el de otras especies marginadas. El pequeño Morrak se lanzó hacia Miércoles, sus instintos le decían que su alma era la más deliciosa y exclusiva. También albergaba una rabia mayor hacia ella, ya que no había podido asestarle un solo golpe durante toda la pelea. Wednesday se sobresaltó por el repentino aumento de velocidad del Morrak, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció del lugar. En su lugar apareció Luke, con la palma de la mano extendida hacia afuera. Alrededor de la palma de Luke, el aire vibraba intensamente. Había condensado ondas telequinéticas a un nivel crítico. ¿Filo del vacío?, pensó Luke mientras hacía un movimiento de corte con su mano. La presión acumulada se liberó explosivamente hacia adelante, creando una cuchilla que cortó el espacio a una velocidad abrumadora. Directamente en el camino de la espada telequinética se encontraba Morrak, moviéndose demasiado rápido para evadir el ataque. No había previsto que su presa desapareciera y que alguien más ocupara su lugar. Sin embargo, no parecía molesto. El olor del chico frente a él era mucho más tentador que el de la mujer humana anterior. Nunca había olido un alma con un aroma tan embriagador. Por lo tanto, no le importaba que la espada se dirigiera hacia él. El Morrak cruzó sus pequeños brazos rojizos en forma de X y siguió avanzando. La espada golpeó sus antebrazos cruzados. El sonido fue agudo y seco, como un cuchillo que cortaba seda fina. Los dos brazos del Morrak fueron cortados limpiamente a la altura de los antebrazos y cayeron al suelo con un ruido sordo y un espeso rocío de sangre oscura. El Morrak no tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo que había sucedido. La hoja no se detuvo después de amputarle los antebrazos. Su trayectoria continuó, cortando la zona justo debajo del pecho. El corte partió al Morrak desde la base del pecho, separando la sección superior de su cuerpo del resto. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de emitir un sonido. La mitad superior de su cuerpo golpeó el suelo, seguida por sus pequeñas piernas, que colapsaron con un ruido sordo. Un espeso charco de sangre negra se extendió debajo de los restos del demonio, su rostro congelado en una mezcla de sorpresa y hambre insatisfecha. Luke dirigió su atención hacia los otros Morrak y notó que Nao, Yoko y otras personas que había rescatado del laberinto habían llegado. Estaban ocupándose de ello, junto con Enid, quien ya se había recuperado del ataque sónico. Rápidamente comenzó a volar. Había usado a Shambles para cambiar de lugar con Wednesday y, como él había estado volando, ahora ella estaba cayendo en picada desde una gran altura. Afortunadamente, llegaría a tiempo para atraparla. Sabía perfectamente que ella era más que capaz de aterrizar sin un rasguño. Pero eso no le importaba. Él la había puesto en esa situación y quería enmendar el daño. Cuando estaba a centímetros de atraparla, Luke notó un cambio en el aire. Wednesday, con una agilidad impresionante, giró su cuerpo en pleno descenso, apuntando sus botas directamente a la cara de Luke. ¿Qué diablos está haciendo?, pensó Luke.
Con un movimiento rápido, esquivó la patada de aterrizaje de Wednesday inclinándose hacia un lado y atrapándola por la cintura al mismo tiempo. ¿Por qué intentas usar mi cara como plataforma de aterrizaje? Preguntó Luke, sosteniendo el cuerpo de Wednesday contra el suyo. Te dije telepáticamente que no necesitaba tu ayuda. Esa fea criatura era mi presa, respondió Miércoles con un tono ligeramente molesto, cruzándose de brazos mientras Luke mantenía su vuelo. Lo sé. También me dijiste que no te enfrentabas a nada inusual. Mentira, ya que ese pequeño demonio era el controlador, dijo Luke en tono acusador. Lo sé. Mentí porque si te hubiera dicho la verdad, habrías venido volando a toda velocidad y no me habrías dejado luchar solo, dijo Wednesday, visiblemente irritado. ¿No quieres pelear en equipo? Preguntó Luke mientras aterrizaba suavemente en el suelo, sin soltar aún la cintura de Wednesday. Luchar en equipo es necesario cuando nos enfrentamos a una amenaza real, respondió Wednesday con tono firme y lleno de irritación. En este caso, cada una podría encargarse de sus propias luchas. No soy una princesa que necesite ser rescatada, pero tú interferiste en mi batalla. No era un enemigo cualquiera. Era un demonio, y no solo eso, un controlador. Había que eliminarlo lo más rápido posible. Además, ya había terminado mis peleas e incluso había salvado a algunas personas en el camino, dijo Luke, como si su razonamiento fuera indiscutible. El Miércoles entrecerró los ojos y su ceño se hizo más profundo. Oh, por supuesto, dijo Wednesday en un tono peligrosamente tranquilo, liberándose de su agarre con un movimiento brusco. Terminaste tus peleas, salvaste el día y decidiste que yo estaba siendo demasiado lenta, ¿es eso? No es eso lo que quise decir, dijo Luke, dándose cuenta demasiado tarde de que solo había empeorado las cosas. Por supuesto que lo es. Quería disfrutar de esa pelea, sentir el riesgo, no que mi obsesivo novio apareciera y la arruinara porque pensaba que me estaba demorando demasiado, respondió Wednesday con un tono mordaz y lleno de reproche. ¿Novio obsesivo y? Repitió Luke, con un ligero tic en el ojo. Solo había mostrado preocupación por su novia. Además, había eliminado a un demonio controlador a punto de evolucionar. Su decisión de intervenir fue la más lógica y efectiva. ¿Por qué el siempre racional y lógico Miércoles hacía semejante escena? Recupérate, niño. Dijo Edgar, que volaba junto a Luke. Había salido cuando Luke mencionó al pequeño Morag rojo, curioso por ver a un demonio controlador con sus propios ojos después de tanto tiempo. ¿Qué? Preguntó Luke confundido. Tal vez su tatarabuelo podría arrojar algo de luz sobre la situación. La razón de su enojo es fácil de averiguar. Tu intervención demuestra que no confías del todo en su capacidad para manejar la situación por sí sola. Heriste su orgullo. Llegaste y mataste al demonio con un solo ataque, y además la eliminaste por completo de la escena con tu técnica de teletransportación, explicó Edgar. Ahora Luke lo comprendía. Con el orgullo y el ego de Wednesday, esto era claramente un golpe para ella, especialmente viniendo de él. Aunque sus acciones estaban motivadas por su deseo de protegerla, sin importar cuán pequeño fuera el riesgo, no porque dudara de su fuerza. Como dijo Wednesday, era una especie de obsesión y si pudiera reducir los riesgos, lo haría. Wednesday ya le había dado la espalda a Luke y se dirigía hacia la puerta de la cámara para salir del laberinto. Sabía que con el ataque del demonio, el juego se cancelaría, por lo que planeaba regresar a la mansión Petropolus para dormir y dirigirse a Orio por la mañana. Antes de eso, necesito hablar con Enid, pensó Miércoles, recordando su visión anterior y formulando una nueva idea. Luke, que estaba a punto de seguir a Wednesday para continuar la discusión, fue interceptado por Nao. Luke. Ya matamos a ese demonio. ¿Deberíamos seguir buscando más? Preguntó Nao con una sonrisa, como si estuvieran cazando mariposas. Esto llegó a oídos de Wednesday justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la antigua puerta de piedra. Se detuvo y giró lentamente la cabeza. Primero miró a Nao, que no notó su mirada, y luego a Luke, que ya la estaba observando. Oh, esto cada vez empeora ahí, pensó Luke. No puedo. Ve solo, necesito hacer algo más, respondió Luke rápidamente, apresurándose a seguir a Wednesday, quien había reanudado su caminata al escuchar a Luke rechazar la invitación de Nao. En el camino, logró convencer a Wednesday de subirse a su espalda para poder volar a través del laberinto. De esa manera, llegarían mucho más rápido a la entrada y podrían verificar si había algún demonio suelto en el camino. Luke estaba en la habitación que Ajax le había preparado para pasar la noche. Eran casi las 5 de la mañana. Hacía apenas unos minutos que había salido del laberinto.
Se había encontrado con Ajax, con los miembros de su familia y con los sirvientes. Estaba claro que se había producido una batalla, pero la situación ya estaba bajo control. Los demonios que habían atacado a Ajax habían sido eliminados, así como los que estaban en el laberinto. La familia Petropoulos había reaccionado rápidamente al desastre y pudo recorrer el laberinto mejor que la mayoría, aunque no con total precisión. Como resultado, hubo personas que no pudieron ser salvadas. Más de un centenar de adolescentes asistieron a la fiesta de cumpleaños de la Ajax. Más del 50% de ellos se habían inscrito para el partido, con un total de unos 70 participantes. De esos 70 participantes, hubo 14 muertos, aproximadamente el 20%, y muchos más heridos, que recibieron atención médica. Cuando Luke salió del laberinto, vio a los sirvientes transportando cuerpos sin vida en camillas. Una visión sombría y desoladora. Esos cabrones deben haber estado detrás de esto. Dijo Luke entre dientes, mientras pateaba la cama. Contuvo sus fuerzas. De lo contrario, podría haber roto el lujoso marco de madera, y no tenía intención de pagar por ello. Es posible. Tienen 2 de los 6 libros demoníacos principales. No sería descabellado pensar que tienen un método para controlar a los demonios o al menos guiarlos, dijo Natasha, quien había sido alertada por Luke sobre el repentino ataque demoníaco, un evento nada común. En cuanto al miércoles, ella se fue furiosa a otra habitación, todavía enojada con Luke por interferir en su pelea. Tenemos que acusarlos. Llego a la mansión Petropoulos y más de 10 demonios liderados por un controlador atacan. El año pasado, intentaron revivir a Crackstone, un demonio normal. Su reputación ya no es la que era. Puede que haya gente que lo crea, dijo Luke, que no estaba dispuesto a dejar que esto quedara impune, aunque no tenía pruebas concretas de que los Speedman estuvieran detrás del ataque. Sin pruebas no servirá de nada. ¿Recuerdas que los demonios viajan entre dimensiones? Pueden aparecer de la nada y atacar sin pensar. Eso es lo que hacen los demonios menores, especialmente, dijo Natasha, sacudiendo la cabeza. Pero llevaron a cabo un ataque suicida. ¿No es extraño que sus instintos de supervivencia estén tan debilitados? Atacaron un lugar lleno de marginados y fueron aniquilados en menos de una hora, replicó Luke. Por lo que se sabe sobre los demonios menores, cuando viajan entre dimensiones, aparecen en puntos aleatorios. No tienen un control preciso sobre sus habilidades de viaje espacial. Los Morrax tienen un intelecto bestial. Si aparecen en un lugar lleno de comida deliciosa, atacarán sin dudarlo. Incluso los pequeños Morrax que están cerca de evolucionar, el hambre a estas criaturas supera sus instintos de supervivencia, al menos para los demonios menores, explicó Natasha. Deberías darme una clase que me explique todo sobre los demonios y murmuró Luke con una mueca de frustración. Le molestaba aprender sobre ellos poco a poco, a través de lecciones dispersas cada vez que surgía el tema. Espera, si no pueden controlar dónde aparecen, ¿cómo lograron más de 10 de ellos aparecer aquí y moverse como un grupo? Sé que el pequeño Morrak es el controlador, pero, ¿puede hacer que todos viajen al mismo punto? Preguntó Luke. El pequeño Morrak no tiene control total sobre los viajes dimensionales, pero sí posee una habilidad única que lo distingue. Al estar cerca de evolucionar, puede generar una resonancia específica en la energía dimensional, como una especie de faro que otros demonios pueden percibir. Esta resonancia actúa como un imán, alineando sus viajes. Si bien no llegan exactamente al mismo punto, parecen estar lo suficientemente cerca como para reagruparse rápidamente, explicó Natasha con paciencia. Oh, lo que me dijo miércoles y pensó Luke, recordando que miércoles había mencionado brevemente, aunque con enojo, que en un momento, el pequeño Morrak hizo un ruido extraño y 2 Morraks llegaron a su ubicación. Se acabó la charla sobre demonios. Empaca tus cosas. Nos dirigimos a Oyo ahora mismo, dijo Natasha, y Luke la miró sorprendido. ¿Ahora? Son casi las 5 de la mañana y no he dormido, se quejó Luke. ¿Y qué? Ahora que toda la mansión Petropoulos está despierta, cada vez aparecerá más gente debido al ataque del demonio. Padres preocupados, miembros del consejo. Es el momento perfecto para irse sin que nadie lo note, dijo Natasha. Tienes razón. ¿Nos llevamos el Audi? Preguntó Luke. No. Es demasiado llamativo y probablemente ya sepan que es el coche que usamos. Iremos a pie, o mejor dicho, volaremos el primer tramo para alejarnos de la mansión Petropoulos. Con la habilidad de sigilo de Wednesday, nadie nos verá, respondió Natasha. Será difícil volar con 2 personas en mi espalda y murmuró Luke.
Tienes la espalda grande, deja que Wednesday te ayude un poco, dijo Natasha con una leve sonrisa burlona, dándole una palmadita en el hombro a Luke. Pero primero, deja una carta para tu amigo. Dile que envíe los cuerpos de los demonios que tú y Wednesday mataron a la mansión Adams. Esos cuerpos valen mucho dinero, agregó Natasha. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Preguntó Luke, con el rostro iluminado al oír que se trataba de un montón de dinero. Al menos cientos de miles de dólares. El pequeño Morrat por sí solo podría superar fácilmente el millón, respondió Natasha. Los cadáveres de demonios tenían muchos usos. Investigación, experimentos, armas, rituales y más. Eso es mucho dinero. Pensó Luke, con una sonrisa en el rostro. Rápidamente tomó papel y un lápiz para dejarle una nota a Jax. Lo mínimo que podía hacer la familia Petropoulos era encargarse del transporte de los demonios que Luke y Wednesday habían matado a la mansión Adams. Después de eso, le envió un mensaje telepático a Wednesday, haciéndole saber que se irían de inmediato. Mencionó que se encontrarían en la casa de los sirvientes, que estaba vacía ya que todos estaban ocupados con el ataque de los demonios, los heridos y los muertos. Antes de eso, Luke y Natasha se dirigieron al Audi para recoger sus bolsos y mochilas, aunque no tenían mucho equipaje. Los artículos más importantes eran las pociones y toda la documentación falsa de sus nuevas identidades. Y Wednesday caminaba cerca del laberinto cuando llegó a la sala de vigilancia que Ajax había usado antes para vigilar a todos los que estaban en el laberinto. La sala ahora tenía un gran agujero en una de sus paredes y estaba siendo utilizada para tratar a los heridos. Los sirvientes y los adolescentes heridos iban y venían. El número de heridos por el laberinto y los demonios era muy alto, sin contar los muertos. En ese momento, recibió un mensaje telepático de Luke, informándole que abandonarían la mansión de inmediato, ya que era mejor escabullirse sin ser notados mientras todos estaban distraídos por el ataque, una sugerencia de Natasha. Está bien. Coge mi mochila y mi bolso. Te veo en un momento, respondió Wednesday secamente. ¿No vienes con nosotros al Audi? ¿Cogeremos las cosas y nos iremos directamente?, preguntó Luke. Te veré en la casa de los sirvientes, dijo Wednesday, sin ofrecer ninguna explicación. Luke no la presionó, sabiendo que ella todavía estaba enojada con él. Wednesday entró por el agujero en la sala de control. Vio muchas camillas con heridos siendo atendidos. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Cabello rubio con puntas rosadas. Era Enid. Enid se ofreció como voluntaria para ayudar a los sirvientes con los heridos, algo que se esperaba de ella. El miércoles se acercó a ella con calma y la llamó por su nombre. ¿Miércoles? ¿No te fuiste con Luke? ¿Qué quieres?, preguntó Enid, un poco sorprendida de que ella se dirigiera a ella. Tengo que decirte algo. Salgamos, dijo Wednesday, directo y conciso. Enid la miró fijamente por un momento antes de reaccionar. Puso una venda sobre una mesa pequeña y la siguió. El miércoles se alejó de la multitud y luego creó una cúpula de oscuridad que la envolvió a ella y a Enid, asegurando que su conversación no pudiera ser escuchada. ¿Por qué la cúpula? No puedo verte, dijo Enid, sin alarmarse. Su sentido del olfato mejorado le permitió localizar con precisión la ubicación de Wednesday, por lo que no estaba preocupada por un ataque repentino, especialmente porque sería extraño que Wednesday la atacara de la nada. No necesitas verme para saber lo que voy a decir, respondió miércoles. ¿Qué pasa? Necesito seguir ayudando. Hazlo rápido, dijo Enid con indiferencia. No estaba muy contenta de tener una conversación cara a cara con la persona que le había robado a su novio y a quien ahora quería recuperar. Lo único positivo para Enid fue que Wednesday estaba con Luke porque realmente se preocupaba por él, algo que había aprendido esa misma noche. Wednesday no estaba interesada en Luke solo por su genética. Los dos habían compartido una breve amistad, pero había sido fugaz y poco desarrollada. Ahora, lo único que los conectaba era Luke. Entre la amistad con Wednesday y Luke, Enid eligió a Luke. Lo mismo le ocurrió a Wednesday. Ella preferiría a Luke antes que a la amistad con Enid. No le envíes más cartas a Luke, o al menos, si lo haces, ten el coraje de firmarlas con tu nombre, fan número 1, dijo Wednesday en un tono que era al mismo tiempo burlón y frío. No sé de qué estás hablando, dijo Enid, tratando de sonar confundida. Hazte la tonta si quieres. Luke me dio las cartas de su fan número 1 secreta y reconocí tu letra, dijo Wednesday, sin inmutarse por si Enid lo admitió o no. Ella solo quería dejar en claro que Enid debía dejar de enviarle cartas a Luke. Como novia de Luke, le parecía intolerable que su exnovia le enviara ese tipo de cartas.
No porque dudara de la lealtad de Luke, sino porque sabía que era fiel. Era evidente por la forma en que arriesgaba su vida para protegerla y su preocupación casi obsesiva por su seguridad. Lo que le molestaba era saber que otra chica lo perseguía, sabiendo perfectamente que él tenía una relación. ¿Algo más?, preguntó Enid, sin confirmar ni negar la acusación del miércoles. Sí. Luke y yo no asistiremos a Nevermore. Iremos a Oyo, a Sunnyvale y Shadyside, 2 pueblos cercanos, dijo Wednesday con total indiferencia. ¿Qué?, exclamó Enid, más sorprendida por esto que por cualquier cosa anterior. ¿Cómo podría ella tener esperanzas de recuperar a Luke si él no iba a nunca más? Lo más extraño fue que Wednesday compartiera esta información después de haberla amenazado antes por escribirle cartas a Luke. ¿Por qué vas allí?, preguntó Enid. Una misión. Supongo que ya te las puedes arreglar tú, respondió Wednesday sin dar más detalles. Ya veo. ¿Por qué me cuentas esto?, volvió a preguntar Enid. El miércoles inclinó la cabeza ligeramente, como si la estuviera evaluando. Porque podría ser útil. Hoy demostraste que no eres tan débil como los otros estudiantes inútiles, dijo, con una voz que era una mezcla de reconocimiento y desdén. Enid era una de las pocas estudiantes que había sido verdaderamente útil contra los demonios. Incluso había logrado matar a algunos por su cuenta y se había enfrentado al pequeño Morrat casi evolucionado. ¿Eso es todo y?, preguntó Enid, con evidente desconfianza hacia Wednesday. Creía lo de Oreo, pero dudaba de las verdaderas intenciones de Wednesday. Lo creas o no. Si decides serle útil a Luke y venir a ayudarlo, debes hacerlo con extrema precaución y sin que nadie se dé cuenta. Los Speedman pueden tenerte bajo la mira, así que no vengas de inmediato. Estaremos allí durante varios meses, así que tómate tu tiempo y planea cómo llegar sin que nadie se dé cuenta. Estaremos de incógnito con diferentes identidades, así que no nos busques abiertamente, dijo Wednesday con seriedad. Con esas palabras, Wednesday disipó la oscuridad que los rodeaba. Se dio la vuelta sin decir nada más y comenzó a caminar de regreso a la mansión. Mientras se alejaba, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro. No era una de satisfacción, sino algo mucho más siniestro. Perfecto. Camina directo hacia tu muerte, Enid, pensó Wednesday, con los ojos desprovistos de cualquier rastro de compasión. La ligera curva de sus labios desapareció casi de inmediato, reemplazada por su habitual expresión impenetrable. Sabía que Enid vendría. Esa chispa de orgullo herido y sentimientos no resueltos por Luke fue suficiente para confirmarlo. Todo lo que Wednesday había dicho estaba calculado para traerla a Sunnyvale, el lugar donde su visión se haría realidad. 23:15 Indianápolis, Indiana. Mañana salimos a las 8 de la mañana. Pon el despertador, dijo una mujer rubia de mediana edad y ojos azules, mirando a una joven que también era rubia, aunque poseía una belleza sobrenatural. La hermosa muchacha no era otra que Luke. La mujer rubia de mediana edad era Natasha, que había cambiado su apariencia. Su nombre actual era Lucky Foster, una viuda con 2 hijas. Una de ellas, Luke, o mejor dicho, Tuesday, y la otra, Wednesday, usando el alias Jenna. Habían pasado algunos días desde que habían salido de la mansión Petropolus encubiertos. Al principio, su huida había sido rápida, pero luego dejaron de volar y comenzaron a tomar numerosos desvíos y caminos aleatorios decididos por Natasha, quien se tomó muy en serio su misión encubierta. Tenían que recorrer más de 3.200 kilómetros hasta Sunnyvale y Shadyside. Por el momento, se quedarían en Shadyside. En cuanto a la ciudad vecina, Sunnyvale, estaba a menos de 24 kilómetros de distancia y también tendrían que explorarla si no encontraban nada en Shadyside. Ya estaban muy cerca de su destino y parecía que nadie los seguía, lo que era una buena señal. Al final, el ataque de los demonios a la mansión Petropolus les había proporcionado una ventaja inesperada. Solo les quedaban unas 112 millas por recorrer por carretera para llegar a Shadyside. Como estaban tan cerca del pueblo, procederían utilizando sus identidades falsas, lo que significaba que Luke tenía que permanecer en su forma femenina siempre que estuvieran en público. Lo sé. Nos vemos, dijo Luke de mala gana, todavía en su forma femenina. Llevaba una sudadera negra con capucha que ocultaba parcialmente su rostro, aunque no podía ocultar la cascada de cabello dorado que se derramaba por sus bordes. Los largos y lisos mechones caían con elegancia, brillando bajo la luz tenue y contrastando con la oscuridad de la capucha. Luke se despidió de Natasha, quien entró en la habitación número 7. Caminó unos pasos más y entró en la habitación número 9.
Cerrando la puerta detrás de él, caminó por un pasillo corto que conducía a una cama doble, 2 mesitas de noche y un televisor de plasma de tamaño mediano montado frente a la cama. En un rincón había un pequeño escritorio con una silla cerca de la ventana, cuyas cortinas estaban cerradas. Al pie de la cama había una maleta abierta y Miércoles estaba cerca, organizando su ropa nueva. Como estaba usando una identidad falsa, tuvo que usar ropa menos gótica y esforzarse por armar atuendos más convencionales, aunque todavía eran predominantemente negros o blancos. Actualmente llevaba el vestido que Luke le había regalado para su cumpleaños, pero lo que sorprendería a todos los que más la conocían era su cabello. Ya no tenía sus características dos trenzas. Se había cortado el pelo, que ahora le llegaba justo por debajo de los hombros. Le quedaba bien, pero resultaba extraño no verla con sus largas trenzas perfectamente simétricas. A pesar de no ser famosa, Wednesday se tomó muy en serio la misión encubierta. Era cierto que no era conocida públicamente como Luke, ni siquiera tenía redes sociales, pero en el mundo de los marginados se había ganado una reputación, además de ser una Addams. Por eso tuvo que esforzarse en cambiar su apariencia. Además, según Luke, su atuendo habitual era demasiado llamativo, lo que no sería ideal para la misión. Luke miró a Wednesday y reprimió el impulso de abrazarla por dos razones. Primero, estaba en su forma femenina, una forma que a Wednesday no le gustaba, y segundo, ella todavía estaba enojada con él por haberle robado su presa la noche en que los demonios atacaron. Se sentó en la silla y observó a Miércoles, quien ni siquiera levantó la mirada ni lo saludó cuando entró. ¿Cómo hago para que deje de estar enojada?, se preguntó Luke, apoyando su delicada mano en su barbilla. Miró la hora. Faltaban unos 10 minutos para que pudiera volver a su forma masculina. Ese era el tiempo que tenía para encontrar una solución. Mientras Luke reflexionaba, los minutos pasaban y, en un momento dado, Wednesday tomó una falda negra y se giró para mirarlo, sosteniendo la falda para que Luke la examinara. ¿Te gusta?, preguntó Miércoles, con un tono carente de emoción. Murmuró Luke, sin esperar una pregunta así de Wednesday, pero respondió rápidamente, pensando que ella tal vez había dejado de lado su enojo. Sí, te quedará genial. Lo sé. No es para mí. Es para ti, Galadriel. Deberías usar ropa femenina, no los atuendos demasiado grandes de tu hermano, dijo Wednesday con severidad, mirando la sudadera y los pantalones de Luke, que claramente eran demasiado grandes para su figura femenina. Galadriel. ¿Hermano? ¿Volveremos a eso?, pensó Luke mientras un leve tic se formaba en su ceja. Abre tu mente, Jenna, dijo Luke, enfatizando su nombre falso. Puede que parezca una mujer por esta poción, pero me identifico como hombre y soy lesbiana, ya que solo me atraen las mujeres. En cuanto a mi ropa, prefiero la que usaría un hombre heterosexual promedio, así que nunca me verás con falda. Prefiero verte a ti con una, agregó. Wednesday enarcó una ceja. ¿Una lesbiana que se identifica como hombre? Bueno, Galadriel, me pregunto qué pensaría mi hermano si se enterara de eso. No me importa. Si le rompo el corazón, mejor aún. Mi venganza será completa, dijo Luke con una sonrisa que solo resaltaba sus rasgos perfectos. Ya que estamos, ¿te das cuenta de que todo este debate sobre los innumerables géneros y orientaciones sexuales es una invención patética de los normies que intentan etiquetarse a sí mismos en un mundo que ni siquiera los acepta? No pensé que el nivel de estupidez pudiera llegar a tales alturas. Lo peor es que hay algunos marginados a los que realmente les gusta esto, dijo Wednesday con clara desaprobación y desdén. El año pasado había visto a algunos de sus compañeros de dormitorio en Nevermore adoptar estas nuevas definiciones. Luke aprovechó la oportunidad para criticar a la sociedad normal junto con Wednesday, que seguía haciendo la maleta. Fue una suerte que el tema surgiera espontáneamente, ya que impulsó a Wednesday a dejar de llamarlo Galadriel y a hablarle de verdad. Había algo casi terapéutico en compartir esta crítica a la sociedad normal. Luke volvió a su forma masculina y, gracias a que usaba ropa de su talla, no necesitaba cambiarse. Ahora de nuevo en su forma masculina, Luke se levantó de la silla y se acercó a Wednesday. Sin dudarlo, extendió los brazos y los envolvió alrededor de la cintura de Wednesday, acercándola lo suficiente para que su pecho le tocara suavemente la espalda. La diferencia de altura entre ellos hizo que su barbilla casi rozara su hombro. ¿Quieres dejar de estar enojado ahora?, preguntó Luke. Miércoles, que le permitió abrazarla, respondió con otra pregunta en su tono habitual. ¿Cuándo he estado loca? Vamos, admítelo.
Desde la pelea con los demonios, me hablas menos y, cuando lo haces, es solo para lanzarme comentarios sarcásticos, dijo Luke. Milímetros y no sé de qué estás hablando, respondió Miércoles. Sabía que no había sido del todo racional en ese asunto. Después de todo, Luke se había disculpado en los últimos días y había intentado enmendar el daño. Y aunque ella era consciente de ello, no pudo evitar seguir fingiendo. Algo en su persistencia despertó una extraña mezcla de emociones en ella. La ira inicial se estaba desvaneciendo, pero tener a Luke allí, tratando de calmarla, era extrañamente insatisfactorio. Entonces, ¿sigues haciéndotela difícil? Dime qué tengo que hacer para que dejes de estar enojado, dijo Luke, sabiendo que en su naturaleza directa, Wednesday le daría la respuesta que estaba buscando. Al oír sus palabras, Wednesday se soltó lentamente del abrazo y se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Luke se esforzó por no mirar sus piernas. ¿Harás lo que yo te diga?, preguntó Miércoles mirándolo fijamente. Sí. Si eso significa que dejarás de estar enojado, entonces sí, haré lo que me digas, respondió Luke. Arrodíllate, dijo el Miércoles en tono frío. Lucas obedeció y al arrodillarse quedó más abajo que Miércoles, que estaba sentado en la cama. ¿Y ahora qué?, preguntó Luke. Dejó atrás su orgullo, pensó Miércoles sorprendida, aunque no lo demostró en su expresión. Sabía lo orgulloso que era Luke, para que él realmente se pusiera de rodillas debía estar muy preocupado por resolver su enojo. Ahora dijo Miércoles, mientras dejaba de cruzar las piernas y las estiraba hacia adelante, sentándose de manera más casual y abierta. Luke mientras se arrodillaba tenía las piernas de Wednesday muy cerca de él, ese movimiento no pasó desapercibido y no pudo evitar mirarla fijamente, ya que ella llevaba puesto un vestido, podía ver su ropa interior. Negro pensó Luke tragando saliva. Hazlo, dijo Miércoles sin dar muchas explicaciones. Luke levantó la mirada y la miró a los ojos, mirándolo y también formó lo que parecía ser una leve sonrisa cuando notó que Luke no podía resistirse a mirar su ropa interior. ¿Hacer qué?, preguntó Luke sin comprender. ¿Tengo que ser más explícita?, preguntó Miércoles abriendo un poco más las piernas y acercándose a Luke, que tenía su rostro cada vez más cerca de ella. Oh, no, dijo Luke comprendiendo instantáneamente a qué se refería Miércoles. Estaba confundido, ¿era esto un castigo? Sin embargo, no discutió y comenzó a cumplir con su deber. Después de varios minutos, Luke sacó la cabeza del vestido de Wednesday, que estaba levantado dejando expuesta casi la totalidad de sus pálidas piernas. Wednesday ya no estaba sentada erguida, sino que se había acostado en la cama y su respiración parecía errática. Después de que Luke terminó, tardó unos segundos en ponerse de pie nuevamente. Bueno, dijo Miércoles limpiándose un poco de saliva de la boca, intentando mantener una cara estoica. Ahora es mi turno, añadió, mientras extendía su pie desnudo hacia la entrepierna de Luke, quien se sobresaltó ligeramente. Pensó que, en el mejor de los casos, esa noche conseguiría que ella se dirigiera a él y dejara de estar molesta, pero en lugar de eso obtuvo mucho más de lo que esperaba. Pero primero lávate la boca, dijo Wednesday antes de que Luke se quitara los pantalones. No quería besar a alguien con la cara llena de fluidos, por mucho que fueran suyos. Sí, señora, dijo Luke, dirigiéndose rápidamente al baño. Parecía que hoy era su día de suerte. Luke, la mañana después de su gran noche con Wednesday, llegó a Shadyside en un feo auto familiar marrón que Natasha había comprado para moverse como una familia de 3. Shadyside es una ciudad de 3.500 habitantes, incluso menos impresionante que Jericó, y eso es decir algo, ya que Jericó no estaba precisamente repleto de atracciones. Lo más destacable de Jericho fue el genocidio de Crackstone, aunque las autoridades lo ocultaron, aprovechando la imagen del peregrino para presentarlo como un santo. Por no hablar de la gótica Academia Nevermore escondida en el bosque cercano. En cuanto a Shadyside, Luke y Wednesday habían investigado un poco en internet antes de llegar. Wednesday tuvo que admitir que este método era mucho más rápido que ir a una biblioteca local para investigar la historia de la ciudad. Luke le había dado un teléfono móvil, que ella aceptó, en parte debido a su nueva identidad. Esto es lo que descubrieron. Antes de 1666, Shadyside y Sunnyvale eran un solo lugar conocido como Unión, un asentamiento de colonos con muchas similitudes con los peregrinos de Jericó, aunque con una población más pequeña. La Unión prosperó como Jericó, pero con el tiempo comenzaron a surgir tensiones internas entre los colonos. No encontraron información en línea sobre las causas exactas de la división.
Sin embargo, los pocos registros que existen sugieren que se debió a un choque de intereses entre dos facciones dentro de la comunidad. Estas diferencias finalmente llevaron a la separación, dividiendo a los habitantes de Union en dos grupos distintos: Sunny Valley y Shadyside. Esta división dio origen a una rivalidad de larga data entre las dos ciudades. ¿Por qué elegimos el pueblo más pobre para quedarnos?, preguntó Luke mientras miraba por la ventanilla del coche las casas de Shadyside, muchas de las cuales parecían abandonadas y descuidadas. La escena era deprimente, casi desoladora. Apenas había actividad en las calles. Desde que llegaron, solo habían visto pasar un par de coches y algunos peatones caminando, todos con expresión seria, indiferente o aparentemente triste. Porque es el más sospechoso de los dos pueblos, cuando el clan Caería me perseguía, no tuve mucho tiempo para observar Shadyside, pero unos minutos fueron suficientes para darme cuenta de que parecía un pueblo muerto. Sin vida, lúgubre, casi como si estuviera atrapado en el tiempo, dijo Natasha mientras giraba el volante para navegar por una calle estrecha. Los habitantes del pueblo no parecen muy contentos de recibir visitas, añadió Wednesday, fijando su mirada en una mujer que la observaba desde el porche de una casa cercana, con el ceño fruncido y la expresión llena de clara desconfianza. Si el miércoles hubiera tenido su habitual expresión fría e intimidante, esos ojos profundos y oscuros que podían provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera, la mujer probablemente se habría refugiado en su casa con miedo. Pero esta vez, Wednesday usaba una identidad falsa y lucía un aspecto diferente. Incluso había decidido cambiar su personalidad, al menos un poco. Proyectaba una imagen mucho más corriente. Su rostro, aunque seguía siendo llamativo, irradiaba una calma que no transmitía nada más que normalidad. Parecía una chica de 16 años con un toque de elegancia, pero sin esa chispa de psicopatía que normalmente la volvía tan inquietante para todos, excepto para su familia y Luke. Exactamente. Eso es algo que también noté, continuó Natasha mientras aparcaba frente a una casa de 2 pisos con un jardín sorprendentemente bien cuidado en comparación con el resto del entorno. Esta ciudad no es muy acogedora. A diferencia de otros lugares como Jericho, donde la gente no ama a los turistas, pero los tolera porque traen dinero, aquí parece haber una hostilidad subyacente hacia cualquiera que no sea local. Es extraño, y es precisamente por eso que elegí esta ciudad en lugar de Sunnyvale, agregó, apagando el motor del auto. Al menos la casa no parece una mansión embrujada, pensó Luke mientras contemplaba la casa donde viviría a partir de ahora. ¿Crees que esto tiene algo que ver con mis padres?, preguntó Luke. Sus padres debieron haber pasado por Sunnyvale y Shadyside para ocultar pruebas en algún lugar de la zona o sus alrededores. Tal vez ellos habían causado algo de esto, como la masacre que Edgar desencadenó en su pelea con Edward y su hermano, matando a miles de normies en el fuego cruzado. Una ciudad quedaría devastada después de algo así y la recuperación sería lenta. Tal vez, aunque no creo que sea muy probable. No hay registros oficiales de ninguna catástrofe importante o incidente a gran escala durante el tiempo que tus padres estuvieron aquí. Vinieron aquí huyendo, con el tiempo justo para ocultar las pruebas antes de continuar su huida, respondió Natasha. Y aunque no descarto la posibilidad de que John, Sophie y los Speedman estuvieran involucrados en una pelea que provocó la muerte de personas normales en este pueblo, dudo que fueran la causa directa de la atmósfera que estamos viendo ahora, añadió, y Luke asintió, de acuerdo con su lógica. Sus padres no habían tenido tiempo suficiente para crear esta persistente sensación de desesperación en el pueblo. Quizás las autoridades del pueblo encubrieron algo, sugirió Wednesday con su característico tono de desdén, cruzándose de brazos. De hecho, estoy 99% segura de ello. Lo mismo ocurrió en Jericho con Crackstone y su verdadera naturaleza. Genocida y xenófoba. Oye, vuelve a meterte en el personaje, Jenna, pensó Luke mientras notaba que la expresión de su novia volvía a ser la habitual que asustaba a la mayoría de las personas. En Jericho, Crackstone sigue siendo venerado a pesar de todos los crímenes que cometió. Tienen una estatua de él, un día del peregrino e incluso un estúpido parque temático donde cobran $30 por la entrada. Los normies tienen una forma peculiar de olvidar la historia cuando les conviene, especialmente cuando hay dinero de por medio, añadió Wednesday con una risa seca, casi amarga. Sí, es muy probable, aunque no explica por qué Shadyside está así. Por lo que sé, Sunnyvale está prosperando. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos, dijo Natasha mientras abría la puerta del coche y salía. Luke, en su forma femenina, salió del coche y miró hacia la casa vecina.
Una pareja de ancianos estaba sentada en sillas reclinables y los miraba con expresión severa. Veamos cómo reaccionan, pensó Luke divertido, quitándose la capucha y las gafas de sol, dejando al descubierto su rostro. Sonrió suavemente, ofreciendo una expresión amistosa, su voz melodiosa y suave llegó a los oídos de la pareja de ancianos. Buenos días, vecinos, dijo con una voz tan dulce que parecía que estuviera cantando en lugar de hablando. Si Wednesday quería seguir con su personaje, bien podría hacer lo mismo, como la vez que interpretó el papel de justiciero, aunque pronto se aburrió de eso. La pareja de ancianos se quedó paralizada por un momento, sus ojos se abrieron lentamente de asombro al ver a una chica tan hermosa. Nunca habían visto un rostro que pareciera sacado de un cuento de hadas. El ceño fruncido que dominaba sus rasgos desapareció por completo. Después de unos segundos de silencio, la pareja se levantó rápidamente de sus sillas, no dijo nada y se apresuró a entrar en su casa. La belleza vuelve a triunfar, comentó Luke burlonamente. Wednesday y Natasha pusieron los ojos en blanco mientras empezaban a descargar sus pertenencias. Ni siquiera ellas, dos bellezas impresionantes, habían provocado una reacción semejante en la pareja de ancianos. Aunque Natasha estaba en su forma alterada como una hermosa mujer rubia para interpretar a la madre de Luke, estaba claro que no podía parecer poco atractiva si su hija era tan perfecta. Entraron a la casa, cada uno llevando sus cosas. Los dormitorios están arriba. Hay 3, uno para cada uno de nosotros, dijo Natasha, comenzando a subir las escaleras, seguida por Wednesday y Luke. ¿Usaremos una, no? Preguntó Luke con una sonrisa juguetona, mirando a Wednesday. Siempre había querido compartir habitación con ella, por diversas razones. 2. Cuando se alojaron en el hotel, compartieron una habitación y fue una noche muy divertida y sí, respondió Wednesday al instante. Ella también quería compartir habitación con Luke. Ya habían solucionado las cosas después de su primera pelea seria y ahora se llevaban mejor que nunca. Oh, qué hermoso vínculo fraternal, diviértete compartiendo habitación, dijo Natasha burlonamente mientras entraba en una de las habitaciones y cerraba la puerta antes de que Luke pudiera protestar. El miércoles, sin dejarse intimidar por las bromas de Natasha, examinó las 2 habitaciones restantes y eligió la que era un poco más grande y tenía baño privado. La habitación, al igual que el resto de la casa, ya estaba amueblada. Natasha había conseguido alquilar la casa a un precio muy bajo, completamente amueblada. En 2 días empezamos la escuela, una semana tarde. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos en una escuela normal? Comentó Luke, empujando una cama individual junto a la otra para crear la ilusión de una cama doble. Era viernes, casi las 6 de la tarde, lo que significaba que tenían todo el fin de semana por delante antes de que empezaran las clases el lunes. Afortunadamente, esta escuela para niños normales no era un internado como Nevermore. Estoy acostumbrada a tratar con adolescentes normales, dijo Wednesday, que ha asistido a escuelas normales toda su vida. Solo había pasado un año en Nevermore. Ese año en Nevermore había sido el mejor año escolar de su vida por varias razones, la principal fue conocer a Luke, seguido de cerca por todas las batallas de vida o muerte que pudo experimentar gracias a él. Necesitamos comprar una cama doble, añadió Wednesday, destacando la separación entre las 2 camas. No importaba lo cerca que estuvieran, sería incómodo. Compraré uno hoy, respondió Luke inmediatamente. Lo más importante es dormir bien, ¿no? Necesitaban una cama adecuada para poder usarla y descansar en óptimas condiciones.